¿Te gustan retomar, por favor, su experiencia? Sí. Ya, voy a partir contando mi experiencia. Bueno, yo vivo en una comuna un poco alejada de la gran capital, que es como Santiago, donde fue como el centro neurálgico de las movilizaciones. Entonces me tocó vivir al principio un poco distinto a las movilizaciones de lo que se vivía en Santiago, porque no tenía cómo llegar a Santiago, porque sucedió que los primeros 4 días al menos, la movilización y el transporte público estuvo muy escaso. Entonces era difícil movilizarse, y eso también fue como un intento de desmovilizar a la población a nivel como central, y también venía a la mano con lo que pasó del toque de queda. En Chile, apenas comenzaron las grandes manifestaciones, se decretó estado de emergencia y toque de queda, y salieron los milicos, las fuerzas militares a la calle, lo que dificultaba y daba un sentido de miedo al salir de noche, por ejemplo, o salir solo. Por lo general, lo que pasó acá, a mí me pasó como que no salía nunca a movilizarme solo por el peligro que esto implicaba. Porque aparte de que había harta gente infiltrada por parte de fuerzas especiales en las movilizaciones, se corría mucho riesgo de que me tomaran detenido, de que los milicos me dispararan algún perdigón, alguna cosa así, lo que generaba mucho miedo en la población. Entonces yo me movilicé harto acá en la comuna donde vivo, en donde se levantaron asambleas territoriales, se hicieron cabildos, conversatorios con las prioridades de las cosas que se debiesen discutir en una posible nueva constitución. Y se notó harto que en lugares alejados de Santiago, en donde no había como costumbre quizás de organización social, se empezaba a retomar ese sentido de encontrarse con el otro. Ya no, uno dejaba de cierta manera esa individuación a la que es sometido bajo un sistema neoliberal en donde prima el bienestar individual por sobre el comunitario. Y con el estallido social se empieza a retomar ese sentido comunitario, de volver a encontrarse con el resto, y como mencionábamos delante, se llevan a cabo una serie de organizaciones y actividades culturales, políticas y sociales de gran envergadura. Desde se retoman en algunos lugares el tema de las ollas comunes, el tema de carnavales, batucadas, marchas por las diferentes calles principales de las comunas. Y eso fue en un principio. Después, cuando ya pude ir para Santiago, por ejemplo, con un grupo de compañeros y compañeras de la carrera de sociología, quedábamos como en qué podemos aportar como estudiante o como sociólogo o como cientista social a lo que estaba pasando. Porque no le encontrábamos un sentido en ese momento, como ¿qué hacemos? ¿Solamente nos movilizamos o tratamos de aportar en otras cosas y ocupar las herramientas que manejamos y hemos ido adquiriendo? Y a partir de eso, nosotros empezamos a hacer encuestas en marcha. Nos organizamos con un grupito pequeño, elaboramos una encuesta, y después que teníamos la encuesta, conversamos con profesores y profesoras, hicimos convocatorias para que gente como estudiantes nos acompañaran a ir a entrevistar, a encuestar a gente en las marchas. Y eso fue un gran desafío porque como era tan peligroso ir a las marchas, nosotros tuvimos que juntar plata para comprar lentes protectores. Y eran lentes con una medida especial para que los perdigones no reventaran los ojos. Entonces, el miedo fue constante por mucho tiempo, el de salir a movilizarse. Como yo creo que eso fue algo que primó. Y ahí en esa imagen se puede ver como en donde se crea una coordinadora de víctimas oculares, porque el Estado cegó a mucha gente. Y hasta el día de hoy no se han hecho cargo de eso. Entonces nosotros, mediante lo que pudimos hacer respecto a esa encuesta que mencionaba, logramos presentar esa encuesta y aparecimos en algunos medios en donde dábamos cuenta de cuáles eran las principales demandas por las que se movilizaba la gente. Y nos resultó curioso lo que encontrábamos, porque se veía que
de años anteriores había movilizaciones del ámbito estudiantil, ámbito de salud, ámbito de no más AFP, que eran las tres principales demandas que nosotros identificamos en la gente que encuestamos. Encuestamos un total de 886 personas en 4 jornadas de encuestaje que hicimos en marcha. Entonces, también preguntamos cuestiones acerca de cómo quería cambiar la Constitución, quiénes debían pagar las violaciones de derechos humanos, y había un sentido de acuerdo en que los principales directos y políticos debían pagar por estas violaciones a los derechos humanos, que debía haber un cambio en la Constitución, porque la actual no permitía avanzar en cambios sustanciales de obtener derechos sociales. Y en cuanto a lo que ocurrió como el ámbito académico de gran parte de la población chilena, incluyéndome, fue que no volvimos a clase. Desde el 18 de octubre, al menos yo no he vuelto a pisar la universidad y una aula de clases, porque el 18 de octubre, para terminar el segundo semestre en este caso, no hubo clases. Gran parte de las universidades públicas, sobre todo, liberaron la asistencia a clase, incluso se hicieron exámenes libres, no se hizo ni siquiera clase online para terminar ese semestre, entendiendo que había una situación nacional más importante que lo que era terminar el semestre, porque gran parte de los jóvenes, como mencionábamos, nos estaban movilizando en las calles de todo Santiago. Y de hecho, como ese es el informe que nosotros elaboramos, que nosotros le pusimos un núcleo de sociología contingente a la agrupación que creamos, que hasta el día de hoy funciona. Ahora está un poquito en stand-by porque estábamos en cierre de semestre y como nos colapsó un poco, pero con el apoyo de gran parte de gente, ya de la universidad, de gente de movimientos sociales, logramos elaborar un informe en donde podíamos dar a conocer la trayectoria de los manifestantes, la edad que tenían, el nivel educativo, qué tan satisfechos se encuentran con la democracia, y nos notamos como que gran parte de la población no se encuentra satisfecha, se encuentra insatisfecha más, como no se encuentra contento con los términos democráticos que actualmente existen en Chile. Y hay gente como que notábamos que se empezaba a movilizar por primera vez, que se movilizaba por medio ambiente, salud, pueblo originario, derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces era un abanico muy amplio de movilizaciones, y yo creo que eso, a modo personal, me permitió conocer más a fondo las problemáticas que se veían, porque uno conversaba aún más con la gente que tenía al lado. Si bien participaba en algunas instancias organizativas, nunca había participado tanto como fue posterior al 18 de octubre. Incluso hasta el día de hoy se sigue realizando actividades de organización de la sociedad civil, movimientos sociales, etc. Como en ese entonces lo viví. Después, durante la pandemia, bajaron la cantidad de movilizaciones porque la pandemia no permitía reuniones sociales, no permitía tanta movilización en las calles, pero pese a eso, se mantenía viva la llama de organizarse y se desarrollaron una gran cantidad de ollas comunes. Las ollas comunes marcaron gran parte de la pauta a nivel nacional, en donde, como la gente no tenía que comer, la opción que se vio y que era como la más viable era juntarse a cocinar con los pares y repartir comida a quienes no tenían, como hacer colecta. Participé de una masandería popular en donde se hacía pan para ir a repartir a comedores sociales, a repartir a la gente que no tenía, de la misma población en donde uno vive a diario. Entonces, como yo creo que desde octubre hasta ahora lo que sacamos limpio es como que ese sentido de individuación se ha ido dejando atrás y ha empezado como a primar un poco más el sentido de conversar con el de al lado y organizarse. Como que yo creo que como que es un sentido común de que es necesario volver
a fortalecer la organización social para conquistar derechos sociales. Eso como a grandes rasgos. No sé si alguna duda o Valentina quiere dar su experiencia antes de que nos pregunten cosas. No sé, parece que no hay dudas. De momento. Bueno, pero no, yo creo que mi experiencia igual es similar a la del Víctor. También primo mucho el miedo y como la esperanza, por otro lado, porque, claro, miedo porque una no está acostumbrada a los niveles de violencia que se vivieron de un momento a otro, del 18 al 19 de octubre, y ahí que no paró, de tener militares en las calles. Yo nunca lo había vivido en mi vida. Y ahí a mí personalmente me pesó como la herencia familiar, porque mis padres fueron criados, nacieron en dictadura, con los militares en la calle, y mis abuelas, abuelos y tíos sufrieron la tortura en ese momento. Yo tengo tíos que fueron torturados, que fueron exiliados, entonces al momento en el que yo decía, no mamá, voy a salir a protestar, era todo un tema, porque era un miedo generacional que se había traspasado y era un poco como dar a entender dentro de mi propio círculo familiar que ya no estábamos en dictadura, que estamos en otro momento, que ya han pasado 30 años y que es momento de salir a la calle a reclamar, a protestar. Y que claro, hay miedo, pero también hay más rabia y hay esperanza de que va a valer la pena. Y que en el fondo que si no hacemos esto, nada va a cambiar. Era un poco ese como el relato que una sentía y lo que te daba gallas de salir a la calle. Pero claro, miedo todo el rato. Yo igual me acuerdo de haber estado protestando y escuchar cómo disparaban al aire las gases lacrimógenos, que eran una estructura así como de metal, yo me imagino que allá son los mismos, que lo tiran al aire y cae con fuerza, un proyectil, y pasó que eso le cayó en la cabeza a manifestantes que hasta el día de hoy están en estado de coma. Entonces al momento en el que tú escuchas que disparan al cielo, tú tiendes a taparte la cabeza, a taparte los ojos porque no quieres quedar ciega y corres sin ver a dónde vas, y sí, eso da mucho miedo. Yo creo que esa fue mi experiencia un poco, y pena, tristeza por ver a compañeros, compañeras con disparos, compañeros detenidos, compañeros que están pasando todavía por procesos de judicialización, que todavía no saben qué va a pasar con su libertad, producto de montajes, todavía hay muchos presos políticos a raíz de la revuelta. Entonces, sí, yo creo que una experiencia complicada, más a nivel personal, pero dentro de todo esperanzadora. Comparto igual todo lo que dijo Víctor, ¿para qué repetir? Y eso es lo que es la experiencia. No sé si hay dudas o retomamos algún otro punto que haya quedado suelto, no sé. No creo que no, no hay dudas, bueno, estoy muy impresionado, ¿no? Realmente dieron una lucha y una batalla impresionante. Las imágenes están bastante elocuentes, bastante impresionantes, bastante impactantes, muchas de ellas. Esta cuestión de los ojos, ¿no? Como les disparaban a los ojos, muchos perdieron la vista. Eso fue algo durísimo, ¿no? Bastante impactante. Entonces han tenido mucho impacto, ¿no? Esto también que mencionabas del performance de mujeres, que aquí se replicó muchísimo. Bueno, en casi todas partes de habla hispana y más allá también. Y esto que dices, es muy emocionante, ¿no? Ver cómo parece que sí se da la vuelta a esta sombra de la dictadura con todas estas movilizaciones. Es muy emocionante. Bueno, las imágenes también, ¿no? Cuando las plazas llenas, ¿no? Las grandes alamedas, decía Salvador Allende. Es bastante emocionante y ver ustedes como jóvenes que estén viviendo esta experiencia, que estén haciendo historia, que le estén dando vuelta a esta página tan triste, ¿no? De la dictadura y la entrada de un neoliberalismo tan rapaz, en donde, híjole, aquí es difícil que hasta lo entendamos. No había educación pública, ¿no? Ni gratuita.
No existe algo como la UNAM, por ejemplo, tú, José Miguel, que nos conociste, que lo viviste, ¿no? Jóvenes que estaban endeudados de por vida por su educación, ¿no? O mucho tiempo vivían endeudados, pagando sus créditos, los créditos que les daban, ¿o cómo quedó eso, por cierto? ¿Cómo va el asunto de la educación en Chile? Esa es una pregunta que quiero hacerles. ¿Ha cambiado ya? O sea, ¿Cambió? aquí, ¿Cambió? a lo que o sea, por lo menos con el proceso de octubre no ha cambiado. Aquí a lo que se le dice público, y es lo que en un momento comenté, un público es cosas como cosas por el Estado, por así decirlo. O sea, al final, por ejemplo, cuando una persona tiene gratuidad, aquí lo que le pasa es que el Estado le paga la educación. Al final la educación sigue siendo privada porque se sigue teniendo que pagar. Pero lo único que se logró con las movilizaciones estudiantiles, que como dijimos, se hicieron en el 2001, el 2006, el 2011, y el 2000 de ahí en adelante, se lograron como becas. Becas que al final lo que pasa es que con dinero público se le paga a la universidad para que la persona pueda estudiar. No hay educación pública como tal porque no es gratis. Se sigue pagando la salud igual. La salud sigue siendo pagada, solamente que el Estado paga en algún sentido. Pero al final no tiene un fundamento público, no tiene un fundamento de gratuidad. Sigue siendo una empresa. Le paga a privados. El Estado le paga a privados para cubrir lo que tú no puedes pagar. Y claro, tiene sus problemas, como que, por ejemplo, la cantidad de becas de gratuidad que se dan depende del presupuesto anual que se apruebe. Entonces igual te la pueden quitar. O también cubre solamente los años que se supone que dura la carrera. Entonces, si tú te atrasas, tienes que pagar la diferencia. Pues eso podría cambiar ahora con la nueva Constitución, ¿no? También puede ser uno de los puntos que cambie, que sería importantísimo. Pero es una lucha que lleva dándola ya décadas, ¿no? Pero también sería muy difícil, ¿no? O sea, porque también no creo que las universidades privadas como que suelten así el hueso en corto y crear como instituciones académicas desde cero que sean públicas, pues también a veces dejan a desear como la calidad, ¿no? Bueno, no sé, yo pensaría un poco eso, y igual un poco el reconocimiento a esta utilización de pues de las herramientas metodológicas, ¿no? O sea, ahorita que ponían sobre la mesa las encuestas que hicieron a los manifestantes, no, o sea, ya le encontré como un uso a la sociología, ¿no? Porque justo es como, sí, puedes desde dentro de la movilización, se pueden hacer ese tipo de espacios, ¿no? Se pueden hacer ese tipo de, pueden ser utilizadas ese tipo de metodologías. Entonces, eso, un gran reconocimiento y pues sí me deja muy intrigado. La neta, yo sí les agradecería que me pasaran, bueno, que me compartieran y ya yo le comparto al grupo las imágenes y las páginas que están mostrando, porque pues sí son como muy esclarecedoras, ¿no? En muchos sentidos. Y una pregunta iba a hacer, Valentina mencionaba un poco el hecho de que dentro de esta nueva constitución va a haber, o sea, también estará presente la participación de la ultraderecha, ¿no? Entonces, no sé, pienso en que esta nueva constitución que van a redactar está, sí es un aliento o piensan que, no sé, va a suceder que que la derecha va a ganar, no sé. O sea, ¿sí lo ven como un aliento o es algo como que, bueno, puede que se vaya al carajo también todo eso? No sé. O sea, yo creo que eso es una cosa que está abierto todavía, la verdad, y obviamente existe posibilidad de que todo se vaya al carajo y eso nunca va a dejar de existir esa posibilidad, más todavía en Chile. Y es una de las cosas que se dio un poco, hablando de la polarización, que con este proceso constituyente, los partidos que eran de centro derecha se aliaron con los de extrema derecha. Entonces ahí es una de las dificultades que tiene, que la derecha puede organizarse, por así decirlo, de manera mucho más fácil. Entonces en ese sentido, en el momento en que se den las votaciones para los constituyentes, pueden darse muchas situaciones, la verdad. Es un poco incierto, por lo menos yo creo. Sí, es bastante complejo eso del tema de cómo se van a dar las elecciones. Históricamente se menciona que, por ejemplo, la derecha tiene un tercio de como asegurado siempre, como mínimo por ejemplo, del Senado parlamentario o de los votos.
Ahora se ha estado revirtiendo porque han proliferado una mayor cantidad de movimientos sociales y se espera que ahora primen las votaciones por independientes, por gente proveniente de los movimientos sociales, asambleas territoriales, etc. Solamente sumar un poquito a lo que mencionaban antes de la educación. Es bastante complejo, como mencionas tú. Una de las opciones es como que el Estado se compre estas instituciones privadas, y de hecho en los últimos años han cerrado una gran cantidad de universidades privadas porque se van a la quiebra por malversación de los fondos, entonces dejando a la deriva a gran cantidad de estudiantes. Hay, al menos en los últimos 10 años han cerrado entre 4 o 5 universidades privadas, dejando a la deriva a estudiantes tanto con su título profesional, su título universitario, teniendo que el Estado hacerse cargo de reubicar a los estudiantes, ya sea en otras organizaciones privadas o en otras organizaciones públicas. Por lo que a nivel universitario siempre ha estado muy en boga y cuestionado el tema del lucro y la educación privada. No sé si hay alguna otra duda, ¿vale? ¿Quiere complementar algo más? No, estoy de acuerdo con lo que han dicho. Y no sé, retomando el tema del plebiscito, claro, es difícil porque a pesar de que hay una historia de movimientos sociales y que al parecer para el estallido estábamos todos de acuerdo en que hay que cambiar esto, aún hoy en día sigue siendo difícil articularse como izquierdas. Hay mucha fragmentación, hay muchas peleas internas, hay muchas traiciones. Acá en Chile no existe algo como un movimiento unificado de movimientos sociales o algo que se entienda por una izquierda, como sí lo hay de la derecha. Momento. Y el mismo sistema... ¿Cómo? No, adelante, por favor. Y el mismo sistema de elección de constituyentes privilegia la unión y la organización. Entonces, cuando la derecha se une y presenta una lista unificada, asegura más cupos para poder ser constituyente, cosa que no le pasa a la izquierda. Entonces, ese tipo de cosas que son problemas, yo creo que más estructurales, organizacionales y culturales quizás, son cosas que tenemos que afrontar en este momento para que el proceso no se nos vaya de las manos y salga algo peor. Y aquí Juanita escribió en el chat, voy a leer lo que escribió. Me recordó a la situación de Estados Unidos, en los que se endeudan de por vida para pagar los estudios, aunque ahorran desde pequeños, los padres. Pero incluso las universidades de Ivy, no sé cómo se pronuncia eso, Ivy Lewis, que son las que dan mayor movilidad social, en su mayoría los que logran entrar son de familias ricas, con esta historia ahí de familiares que asistieron ahí, como si se heredaran los lugares. Claro, en Chile es muy similar. Hay mucho, no solamente los estudios, hay muchos mecanismos de clausura social. En ese estudio que les comentábamos, Desiguales, del PNV, que se los vamos a mandar, ejemplifican también con el tema de los apellidos, que hay ciertos apellidos que son de origen europeo principalmente, en donde hay muchos profesionales, no me acuerdo el concepto que usaban, pero era como profesionales tradicionales y como medicina, derecho. Hay ciertos apellidos que son más escasos, que vienen de Europa, que hay muchos profesionales de ese estilo con esos apellidos, mientras que los apellidos indígenas o los apellidos más comunes no tienen ese tipo de profesionales. Entonces, eso te indica que solamente el apellido también es un mecanismo de clausura social. O como, bueno, son gente que crecen juntos, van a los mismos colegios, van de vacaciones a los mismos lugares, son como otro mundo. Yo quisiera como tener una intervención para ustedes. Igual, pues antes que nada, gracias por venir, por estar aquí a la distancia. Me parece muy interesante cómo todas estas movilizaciones en América Latina desde el 2019 y Chile no fue la excepción, ¿no? Porque tiene una historia pues demasiado intensa durante el siglo XX, ¿no? Por ustedes que tuvieron la dictadura y todo lo que se ha venido comentando. Me parece muy interesante también cómo se construye
cómo construyen ustedes los pueblos originarios de manera identitaria. Yo no tengo mucho acercamiento, pero sí he tenido como algunos coloquios desde alguna perspectiva un poco más academicista, pero cuál, lejos como de tener como esta bandera identitaria del pueblo mapuche, cuál es la incidencia de los pueblos originarios durante todas estas movilizaciones y cuál podría ser el futuro como una cuestión identitaria frente a la cuestión constitucional nueva, ¿no? ¿Cuál podría ser el papel identitario de los pueblos originarios ahora que viene con la nueva constituyente, ¿no? Eso es como que también podría ser otro papel en la agenda política para ustedes, ¿no? ¿Qué vendría también para los pueblos? Lejos como de que sean como identificados o sean necesariamente identificados en un Estado-nación moderno, pero sí sería interesante cómo podría tener ese dedo ahí, ¿no? Yo creo que lo dejaría como algo abierto, o si ustedes tienen alguna otra aportación, pues sería interesante también, ¿no? Parte de, yo no formando parte de ningún pueblo originario, lo que harto estos pueblos defienden es como el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos. Entonces se busca que se reconozca un Estado plurinacional en Chile, que no solamente sea el Estado chileno, sino que se reconozca la autonomía que tienen estos pueblos, siendo el que ha llevado la pelea prácticamente desde los últimos 500 años el pueblo mapuche acá a nivel nacional. De hecho, hasta el día de hoy hay más de 2 millones de personas reconocidas mapuche que se siguen movilizando, sobre todo en el sector sur de Chile, en prácticamente la región de la Araucanía, donde hay alta presencia de comunidades mapuche. Y como ahora van a tener 11 escaños reservados para pueblo mapuche, en donde van a poder participar dentro de la nueva constitución, como sumado a otros 6 que están entre pueblo Rapanui, Diaguita, Atacameño, entre otros, y se sigue dando la pelea para que se reconozcan otros, e inclusive la gente afrodescendiente que habita el país. Yo creo que nos queda un poco grande la pregunta, la verdad. Uno de los tres pertenece a pueblo indígena, y también porque el acercamiento que tenemos como personas mestizas a los pueblos indígenas no es muy grande. Chile igual es un país que siempre ha tenido un relato histórico, o sea, a nosotros nos enseñaban en el colegio que somos un pueblo mestizo y que los pueblos indígenas son algo del pasado, de partida. Entonces hay como un relato súper blanco, como que la identidad nacional chilena ha intentado blanquear nuestra historia y eso es algo muy característico de Chile, quizás lo compartimos un poco con Argentina y creo que nos diferencia también un poco del resto de Latinoamérica, como que renegamos un poco de lo indígena. Entonces, claro, en temas identitarios yo creo que es difícil, pero los pueblos indígenas han estado ahí con su identidad, luchando constantemente por visibilizarla, como decía Víctor, y en este momento en el que los movimientos sociales se empiezan a cruzar y empezamos a tener más espacios de diálogo y de reconocimiento, sí hay mucha más valoración hacia lo que es tanto la cultura como la lucha mapuche, que es el pueblo más grande indígena de acá de Chile, pero aún así hay mucho desconocimiento todavía como para decir que pueda aportar a la identidad del chileno mestizo. Ha hecho mucho daño también la historia y cómo se ha construido. Acá hay un fuerte discurso también de multicultura, que también tiene como una parte que es un poco racista, o sea, es racista en cómo se entiende. Entonces hay mucho. Yo creo que algo que se valora más en el sentido común, que quizás puede dar para ahondar más, pero una idea que digo así como superficialmente, es como este tema de que el mapuche es guerrero, que es bueno para la guerra. Y yo creo que eso hay varios chilenos que lo toman y lo reivindican. Eso nomás podría decir. Sí, nada más para agregar, me parece muy interesante también cómo estos procesos de colonialidad, ¿no? De colonialidad, de esta modernidad colonial, capitalista que está atravesada por toda América Latina, también por estos procesos de blanquitud, ¿no? Diría Bolívar Echeverría, como nosotros la blanquitud no solo tiene que ver con el color de piel, ¿no? Sino con los privilegios de género y de clase y de piel, ¿no? Esta pigmentocracia también, y cómo estamos atravesados también, no me gusta decir como mestizo porque es como una categoría colonial, ¿no? Por lo menos aquí en México
dice Federico Navarrete, que es una categoría colonial. Yo le llamaría más como una cuestión híbrida, ¿no? Somos como híbridos, también como retomando como este concepto de Canclini un poco biológico, pero sí cómo nos reivindicamos nosotros como sujetos híbridos, coloniales, y cómo tenemos como este contacto con estas cuestiones de los pueblos originarios, y cómo los movimientos sociales también rozan, ¿no? Un poco con esta cuestión de los pueblos originarios, y llegan a caer un poco en esta cuestión de la blancura, ¿no? En algún momento, ¿no? Yo no digo que todos los movimientos, pero sí llegamos como a pecar en algún momento de estas cuestiones, ¿no? Y sería interesante repensarlo, y más ustedes que pues tienen también muchos pueblos originarios en Chile, y pues es una región que me parece muy interesante. Pero yo le dejaría hasta ahí nada más. Muchas gracias. Yo igual quería comentar algo. Bueno. Ahí, dale, Bombela, dale. No, sí, adelante vas. No, solo quería comentar que esto que dice Valentina, que con respecto a esta historia mestiza, ¿no? Que nos enseñan que el pedo de mestizos y así, yo creo que es muy importante recalcarlo porque considero el hecho de decir que no descendemos de un pueblo indígena, ahí está luego ese sesgo que nos han metido, ¿no? A lo largo del tiempo. En lo particular, yo también toda mi vida me la pasé diciendo que era mestizo y que, bueno, yo no recuerdo tener como una descendencia indígena, ¿no? Porque mis abuelos más cercanos pues no tienen una lengua originaria y demás, ¿no? Sin embargo, ya un poco como rascándole, me di cuenta que, bueno, tengo descendencia nahua y al mismo tiempo tengo descendencia otomí, ¿no? Que tal vez ya es muy lejana, ¿no? Cuando José estuvo aquí en mi casa, José tuvo la oportunidad de estar unos días en mi casa viviendo y compartiendo con mi familia y demás, pues no me dejará mentir, o sea, somos la herencia mesoamericana, ¿no? Al final de cuentas, mi familia también guarda, tal vez ya no en el lenguaje, ya no hablamos náhuatl, ¿no? Pero sin embargo, sí seguimos como siendo partícipes activos como de la reproducción de nuestras fiestas tradicionales, ¿no? De la manera en la cual nos organizamos y demás. Y bueno, no sé si solo eso, ¿no? Bueno, por ese lado, que el hecho de decir que no tenemos descendencia indígena, ya ahí está presente, ¿no? Esa educación de blanquitud, ¿no? En la cual nos quieren negar nuestro pasado, ¿no? Yo me lo pasé negándolo hasta que de plano volteé a ver y me di cuenta que, pues no, en realidad sí tengo descendencia indígena. ¿Cómo? Tengo descendencia náhuatl, tengo descendencia otomí, etcétera. Y otra cosa que quería mencionar, igual y a manera de pregunta, ahorita mencionaban que los pueblos mapuche tienen una movilización muy fuerte. Entiendo que que los mapuches sí son como bien radicales, a veces, ¿no? Bueno, o por lo menos los que están en la Araucanía y en el Gualmapú, pero también tengo entendido que hay mucha presencia mapuche bueno, y también hacer como un poco esta diferenciación. Hasta donde sé, hay mapuches que están como en la Araucanía y que todavía tienen esta forma de vida como muy tradicional, que es a partir del nomadismo, son nómadas, ¿no? Bueno, cazadores recolectores, bueno, más bien como de cazadores recolectores, pero también hay una fuerte presencia mapuche dentro de la sociedad, ¿no? Dentro de las grandes ciudades. Entonces, pues no sé, mi pregunta es esa, más allá de las movilizaciones como en la Araucanía, ¿cómo se manifiestan o cómo están estas movilizaciones mapuches de los mapuches de la banda que está en las ciudades? No sé, ahí un poco por ahí va mi pregunta. No, yo creo que tiene mucho que ver con el reconocimiento, en verdad. O sea, está esa, como tú dices, la discusión de que quién se reconoce mapuche, quién puede decir que tiene o no descendencia mapuche. En las ciudades se da muchas agrupaciones que se consideran mapuches a sí mismas por necesariamente familiares, no necesariamente porque hablen la lengua, sino porque se reconocen a sí mismos como identidad mapuche, pero principalmente si está en la Araucanía porque es el territorio que siempre habitaron. No sé si se podría, yo al menos no tengo información de que existan comunidades que vivan, además los mapuches no sé si no fueron nómades, eran otras los pueblos mapuches, o sea, los pueblos indígenas que eran nómades, no, los mapuches. Espera.
Los mapuches tenían asentamientos establecidos en la Araucanía. De hecho, por lo mismo como luchan y pelean y se movilizan para recuperar esos territorios históricos que ellos habitaron. Me da vuelta mucho la idea de que en verdad, como mapuche, por lo menos hace 500 años, no existía el pueblo mapuche, sino que eran distintas agrupaciones que se unieron para enfrentar a las distintas invasiones. Como pueblo mapuche no necesariamente se reconocían hace 500 años, pero es una cuestión de más como un reconocimiento frente a otros. O sea, yo me reconozco mapuche porque viene el español, yo me reconozco mapuche porque viene el inca. Una cuestión así. Mucho con el territorio igual, porque los mapuche, no me acuerdo cuál es la definición de mapuche, pero tiene que ver con hombre de esta tierra, como mapuche tiene que ver con la gente que vivía en esa tierra, más que como con una identidad clara. Claro, pero igual es porque la lucha y la identidad mapuche, claro, se construye con el nexo que tiene con su tierra y con el rol que cumple la tierra en su cosmovisión. Entonces, tanto para los mapuches de la Araucanía como para los mapuches de la ciudad, la lucha y la identidad siempre está ligada al territorio que habita. Bien. Y el mapuche... Sigue, adelante. No, para cerrar, que el mapuche de ciudad entonces está como entre la reivindicación de la lucha por los territorios ancestrales que es la Araucanía, y es gente básicamente que tuvo que emigrar para tener trabajo, pero la identidad y la lucha siguen muy ligadas al territorio. Así es. Muy bien, hay una pregunta de Andrea Canal Valdivieso que dice, ¿qué futuro le ven a la izquierda en su país? Pero nos quedan 2 minutos. Volvámonos de nuevo a reconectar para que puedan contestar bien esta y ya despedirnos. Nos vemos en 30 segundos.